¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro de mis vídeos con el DJI Mini 2. En esta ocasión os traigo algo diferente a los anteriores vídeos, ya que desarrollo uno de los ejemplos que os puse en mi primer vídeo de 3 ejemplos de uso de dron, que podéis encontrar en esta tarjeta de aquí. Pero no la pinchéis todavía, quedaros hasta el final del vídeo que os pondré el enlace al final y también lo encontraréis en la cajita de descripción. En aquel vídeo, uno de los ejemplos que os daba era la revisión de instalaciones eléctricas, así que he decidido ampliar ese ejemplo con este vídeo en el que reviso un transformador de intemperie. No esperéis grandes zooms ni imágenes termográficas, porque mi dron no tiene tanta capacidad, además de que si me acercara más de lo debido, el dron podría verse afectado por el campo magnético o incluso que se produjera un arco eléctrico. Lo que sí quiero que penséis es que, si un dron tan básico como el mío es capaz de esto, ¿qué no hará uno más profesional? Este transformador es de tipo intemperie, es decir, está completamente al aire. Recibe la línea de media tensión con 12 kV y la transforma en baja tensión dando 3x230/400 voltios y que, por supuesto, está en servicio. ¿Veis? Esto es la línea aérea de media tensión, esto es la cadena de aisladores y esto es la salida de baja tensión. Y sí, por si os lo preguntáis, este soy yo. En esta otra escena vais a ver con más detalle la máquina en sí. Si os fijáis justo aquí, parece que esta conexión estuviera rota o defectuosa. Es posible que le haya caído un rayo y se haya quedado así. Veis las autoválvulas que sirven de protección al transformador en caso de que le caiga un rayo. Veis las bornas de la parte de alta tensión. Y aquí, un poco más escondidas, las de baja tensión, que vais a ver mejor en uno de los siguientes planos. Al transformador, por esta cara, se le ve en buen estado. No da muestras de pérdida de aceite, corrosión. En esta otra escena, vemos parte del frente de la máquina y el otro lado. Estoy casi bajo la línea de alta, por lo que no quiero ni debo darle más altura al dron. Disculpad tanto movimiento, pero como veis hace viento y aunque el dron lo aguanta bien, alguna ráfaga la arrastra un poco y tengo que compensar manualmente. Aquí ya le puedo dar algo más de altura para ver mejor la parte de arriba. Por esta cara parece que el transformador también está bastante bien. Bueno, pues esto es todo, una revisión sencillita, un tanto superficial a falta de más detalles. Espero que os haya gustado, que os anime a suscribiros al canal y compartir este vídeo con vuestros conocidos. ¡Adiós!